Los vínculos tóxicos no son solo con las personas, son también con las sustancias que nos rodean, sustancias que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no solo la gente es adicta a una relación con una persona, también a lo largo de los años se desarrollan relaciones con las sustancias y muchas veces no nos damos cuenta y pueden ser bastante problemáticas. Y otras veces demonizamos ciertas sustancias solamente por el prejuicio. Pero el punto acá es que nos relacionamos con personas y con sustancias de maneras tóxicas muchas veces. Y acá lo importante es identificar los patrones para saber si estamos haciendo las cosas de una manera que nos van a generar un problema o no. Porque muchas veces eso lo ves después. Al principio no te das cuenta y después lo ves con claridad. El punto es tener la capacidad de interpelarnos a nosotros mismos, saber cómo estamos gestionando lo que hacemos. Hoy vamos a hablar de la marihuana, pero no desde un enfoque tradicional, digamos, ni tampoco vamos a hacerle apología a la marihuana. No, hoy por hoy hay personas que se reciben fumando marihuana, son padres y fuman marihuana, hacen deporte y fuman marihuana. Es decir, lo que antiguamente se pensaba de la marihuana cambió radicalmente en los últimos años. Pero, a la vez, si bien los prejuicios que siguen existiendo bajaron muchísimo, también hoy hay personas que van a decir que no pasa nada y tampoco es no pasa nada. Digo, yo creo que el concepto central acá es el de consumo responsable, ¿sí? Donde tenemos que estar informados de lo que genera la sustancia, de los posibles daños, ¿sí? Pero también sentir uno a ver el efecto y si eso en ciertos momentos estratégicos puede ser bien usado y no altera nuestro normal funcionamiento. Es decir, no caer en conductas desadaptativas. Yo creo que ahí está el límite para saber si se volvió un problema o si estás dentro de un consumo responsable. Poco a poco la marihuana se está transformando en el nuevo tabaco. Porque antes muchísimas personas fumaban tabaco y hoy por hoy se está viendo desplazado por el consumo de marihuana. Y acá no podemos obviar la cuestión de que hay una gran industria detrás. Pero yo hoy no me quiero enfocar en esa industria que hay detrás de la marihuana, sino en el consumidor promedio que trata de tener una planta en el fondo de la casa o en una maceta en un indoor y que consume diariamente, pero no por eso deja de ir a trabajar o se desentiende de sus responsabilidades parentales o deja de hacer cosas importantes, sino en esa gente que consume marihuana, pero que además lleva una vida normal, porque es totalmente posible. Y yo creo que muchísimos casos son los que ya hemos visto a lo largo de estos últimos años que han sido públicos, donde son personas totalmente normales, inclusive deportistas de alto nivel consumen marihuana. Universitarios consumen marihuana, los médicos consumen marihuana. Es decir, no quiere decir que está bien en todos los casos consumir marihuana, porque hay casos que realmente implican un exceso, un vínculo verdaderamente tóxico, porque la persona depende de la sustancia, ¿sí? No me refiero a eso, sino a la posibilidad de examinar casos de gente normal, totalmente funcional, que consume una sustancia sin que por eso su vida se vea totalmente deteriorada. ¿Se entiende? Porque no va a faltar el que salga a decir, no, pero los que fuman marihuana y te da ejemplos de gente que está arruinada, ¿sí? Y no es en todos los casos de esa manera. Es decir, que hay un prejuicio que sigue existiendo, que si bien es menos que antes,
igual sigue estando y que justamente se nutre de un sesgo donde te van a mostrar casos de personas que son totalmente disfuncionales. Entonces, cuando vos ves eso y lo relacionás con la marihuana, automáticamente pensás que la marihuana te lleva a eso. Pero no todos los casos son iguales. Por eso me parece súper importante introducir estos dos conceptos, que son el de consumo responsable y el de funcionalidad. Digamos, cuando vos dejás de ser funcional, en el sentido de que no podés sostener un trabajo, o formarte, o entrenar, o llevar una vida más o menos ordenada, ahí, si te refugiaste en el abuso de una sustancia, sea la que fuere, para escaparte de los problemas que te genera tu conducta, ahí estamos hablando de un problema de vínculo tóxico, ¿sí? No sos funcional a una vida normal, no al sistema, no me refiero al sistema, sino a llevar una vida más o menos saludable. Por- Porque no nos olvidemos que todo exceso es malo, ¿sí? Entonces, hay personas que fuman a diario, pero fuman tranqui, fuman poco, no se matan, no quedan enloquecidas y pueden seguir con su vida totalmente de forma normal, ¿sí? Y al otro día se levantan y van a trabajar y van a la facultad o hacen sus actividades sin problema. Y la realidad es que son cada vez más. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que no todo el fumador de marihuana, no todo el consumidor de marihuana, porque además recordemos que la marihuana no solo se fuma, sino que también se vaporiza o se come o se consume en forma de aceite, ¿sí? Tiene necesariamente que ser alguien que tenga la vida destruida, porque si no te olvidás del caso por caso, ¿no? Te empezás a correr de esa lógica del caso por caso y te metés simplemente en el que está arruinado, cuando en realidad del otro lado tenés un montón de personas que pueden ser totalmente funcionales y con un consumo responsable e informadas, porque hoy por hoy no nos olvidemos que hay muchísima información y generalmente la persona que consume una sustancia como la marihuana termina estimulada, porque es un estimulante, ¿y qué va a hacer? Va a consumir un montón de información en la mayoría de los casos, ¿sí? Es decir, el fumador de marihuana, el consumidor de marihuana, no es una persona que no piensa. Eso es un gran mito que se generó en otra época y que realmente no es válido. Yo creo que no es válido hoy por hoy. De hecho, el gran problema es que el fumador de marihuana o el consumidor de marihuana, estando estimulado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener esa tendencia a hacer lo que tiene ganas. Y generalmente es en relación a los temas de su interés. Y como el consumo de marihuana es un tema de su interés, va a saber muchísimo del tema, va a estar ultra informado en la mayoría de los casos. Ni hablar de los cultivadores, ni hablar de los cultivadores. Uno se pone a hablar con un cultivador de marihuana y es impresionante. Si el tipo te dice que es biólogo, pasa. En muchísimos casos. Y digo, gente que consume marihuana y se pone a mirar un documental. O sea, es impresionante. Lo que pasa que en el juicio del sujeto promedio que no conoce del tema, eso no lo ve, no existe prácticamente. La marihuana es una de las sustancias más consumidas del mundo y te puede llevar a tener un vínculo tóxico de acuerdo a cómo lo manejes vos. No en todas las personas va a ser necesariamente un vínculo tóxico, pero sí tiene el potencial, como cualquier relación con cualquier sustancia o persona. Y mientras algunas personas la consideran prácticamente inofensiva, otras la describen como una droga peligrosa. Pero la realidad es bastante más compleja. ¿Existe un consumo responsable? ¿Qué efectos tiene sobre el cerebro? A largo plazo, sobre todo. ¿Puede generar dependencia? ¿Y qué es lo que ocurre cuando se consume durante años? ¿Sí? Hoy vamos a analizar lo que dice la evidencia científica sin prejuicios y sin fanatismos. Lo primero que me parece importante destacar es la introducción de un concepto que es central a la hora de pensar en cualquier consumo de sustancias, ¿sí? Que es el consumo responsable, que es un término que antes no existía y que hoy por hoy está en auge. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de consumo responsable, no estamos diciendo que una sustancia sea inocua, ¿sí? Sino que existe un consumo responsable, por ejemplo, de alcohol, y eso no significa que el alcohol no produzca daños a largo plazo. Todo lo contrario, está recontra estudiado, ¿sí? Pero el consumo responsable lo que implica es que uno conoce los riesgos y evita el uso compulsivo. Digamos, no consume alcohol, por ejemplo, antes de conducir generalmente una persona que es responsable. No utiliza esa sustancia como una única forma de afrontar problemas emocionales,
¿sí? Y se evita el consumo, por supuesto, en exceso, ¿no? Por eso el gran problema aparece cuando el consumo deja de ser una elección y se transforma en una necesidad. Es decir, cuando se transforma en una necesidad, pasa a ser un consumo tóxico. Y a veces la persona fuma para relajarse, y después fuma para dormir, y después fuma para no aburrirse, y al final fuma para sentirse normal, digamos. Cuando se vuelve algo de todo el tiempo, de todo el día, cuando ya empieza a ser algo antes de cada cosa, ¿sí? Entonces deja de ser un aporte y pasa a ser algo necesario para poder funcionar con normalidad, ¿sí? Y ahí te haces totalmente dependiente de esa sustancia. Y por eso es importante pensar en las señales de alarma, ¿sí? Eh, por ejemplo, una necesidad creciente de consumo, ¿sí? Eso es fundamental, es una gran bandera roja. La pérdida del interés de otras actividades, cuando uno solamente quiere consumir una sustancia, sea cual fuere, ¿sí? Ahora estamos hablando de la marihuana, pero lo mismo se aplica a cualquier otra sustancia. Problemas laborales o académicos, eso es clave también. Irritabilidad cuando no se consume. Eso es algo que se describe muchísimo como una parte importante de la abstinencia. O la dificultad para pasar varios días sin fumar. Y no hace falta llegar a una adicción severa para que el consumo empiece a generar consecuencias. Es decir, hay efectos que son a corto plazo, porque la marihuana te puede generar una sensación de relajación o te puede generar euforia. Y acá me parece importante decir que en Europa, por ejemplo, que se usa de una manera muchísimo más consciente, de acuerdo a inclusive las legalidades que tienen, porque no depende nada más del cultivador. Hoy por hoy en Argentina hay muchísimos cultivadores que saben bien para qué sirve cada variedad de la planta, ¿sí? Y esto es clave, ¿por qué? Porque el que va a tener un consumo responsable generalmente es una persona que se forma, que estudia, que aprende del tema, muchas veces muy obsesivamente, porque no cualquiera puede estar a la altura de cultivar una planta de semejantes características. Entonces, mientras más podamos visibilizar toda la problemática relacionada al consumo de una sustancia, más podemos pensar en el consumo responsable y en cómo usar esa sustancia. Por eso la respuesta nunca va a ser dejar de hablar del tema como si fuese un tabú y demonizarlo, ¿sí? O hablar solo en negativo. No, porque el problema no va a desaparecer. Por eso considero que lo que pasó en la experiencia de Uruguay es tan rico porque nos permite tener datos fehacientes. Permitieron que el consumidor se informe haciendo cursos y a la vez que se rompa ese circuito del narcotráfico en gran medida, ¿sí? Y a la vez tener información de calidad para entender cómo funciona el consumo de marihuana en diversos sentidos, ¿sí? A partir de equipos de psicólogos, de los lugares de dispensa, que son las farmacias concretamente, sí, pero en América Latina fue una experiencia increíble y lo sigue siendo y marcó un momento de quiebre, considero, en función de empezar a darle la cabida que realmente tiene este tema, esta sustancia, y reconocer que no va a desaparecer, que el que quiere fumar va a seguir fumando, sea a partir del mercado negro, del autocultivo o de poder acceder legalmente como pasa en Uruguay. Pero bueno, lo cierto es que también puede generar un problema de alteración de la percepción, ¿sí? Digamos, la marihuana altera la percepción. De acuerdo al tipo de consumo, es algo muy leve que te puede incluso sensibilizar y permitirte el abordaje de problemáticas cotidianas desde otra óptica, desde otra mirada, correrte un poco y puede ser muy beneficioso. O puede generar que una persona tenga distorsiones severas. Y eso ya no depende tanto de la sustancia, sino que depende mucho de la persona y del tipo de consumo que se haga, y también inclusive de la variedad, porque tampoco, no toda la marihuana tiene la misma cantidad de THC, por ejemplo. Otro de los problemas puede ser la pérdida de la memoria, ¿sí? De la memoria de corto plazo. O la alteración de la atención, que yo ahí quiero abrir un gran paréntesis porque esto es algo brutal que se dice todo el tiempo que la marihuana lo que genera es que uno no pueda estar atento, pero lo cierto es que según en qué cosa. ¿Por qué? Porque una persona que consume marihuana puede estar en hiperfoco durante horas haciendo una actividad que le dé placer, ¿sí?
Y si uno pudo desarrollarse laboralmente en un plano que le gusta y consume marihuana, generalmente no es un problema, lo suele potenciar. Entonces, es un problema cuando uno tiene que hacer una actividad que no tiene ganas y ahí el consumo hace que tu cabeza un poco se vaya hacia otras cosas, ¿sí? Puede pasar, pero también acá entra esta cuestión de consumo responsable. Entonces, es un problema cuando uno tiene que hacer una actividad que no tiene ganas y ahí el consumo hace que tu cabeza un poco se vaya hacia otras cosas, ¿sí? Puede pasar, pero también acá entra esta cuestión de consumo responsable. No es lo mismo consumir para hacer algo que te gusta que consumir para hacer algo que no te gusta. Entonces ahí entra la capacidad de análisis de uno sobre cuándo es el momento ideal para poder consumir y cuándo no, ¿sí? Y después, por otro lado, están los efectos a largo plazo, ¿sí? Y hay un montón de estudios de esto que básicamente lo que van a decir es que va a generar dificultades en la memoria, en la capacidad de atención, en los problemas de aprendizaje y un síndrome amotivacional en algunas personas, ¿sí? Mayor riesgo de ansiedad, mayor riesgo de depresión en individuos que son vulnerables a estos cuadros y un incremento del riesgo de episodios psicóticos en personas predispuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que no a todos les va a pasar esto, pero que a la hora de informarnos tenemos que tener bien claro, a la hora de pensar sobre el consumo de la sustancia, los riesgos, ¿no? Porque ahí está el verdadero consumo responsable. Si yo sé lo que me puede generar, digamos, una persona que toma gaseosa todos los días y deja de tomar agua, tiene que entender que eso es algo que es totalmente tóxico porque no te hidrata, estás tomando químicos todo el tiempo, generalmente tienen azúcar, ¿sí? O sea, hay una serie de efectos. Ahora, que vos te tomes un vaso de gaseosa el fin de semana no pasa nada. Ahora, que vos consumas todos los días y dejes de tomar agua, ahí está el verdadero problema. Y con el síndrome motivacional, de vuelta, es según qué cosa, porque tenemos muchísimos consumidores que consumen para trabajar, es impresionante, ¿sí? O hay otro tipo de consumidores que consume cuando vuelve a la casa después de trabajar, después de un día pesado. Esto lo que quiere decir es que no es gente disfuncional y no es gente que deje de poder hacer sus actividades diarias por el consumo, ¿sí? Y también tenés a la persona que no hace nada y consume marihuana para tapar otros problemas. Por eso, concretamente, todos estos estudios lo que terminan concluyendo es que el riesgo existe y aumenta con la frecuencia. Sí, con la frecuencia, con la cantidad de consumo y con la vulnerabilidad individual. Es decir, no hay una sola variable acá. Pero lo cierto es que el consumo se ve cada vez más en adolescentes. Y no es lo mismo el consumo de un adulto que el consumo de un adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente va a ser más vulnerable para todo, ¿sí? Porque es un sujeto que está en formación, en estructuración. Son tiempos primordiales, si se quiere, en la vida. Y todo lo que hagamos en la adolescencia va a tener un efecto muchísimo más marcado. Porque como el cerebro está en desarrollo, el consumo frecuente durante la adolescencia se asocia con mayores riesgos que en la adultez. Y entre ellos se encuentran los problemas cognitivos, dificultades académicas, mayor probabilidad de dependencia. Es decir, que no es casualidad que la mayoría de especialistas recomienda retrasar lo máximo posible el inicio del consumo. ¿Sí? Lo que pasa que hoy por hoy es cada vez más difícil porque es una sustancia cada vez más masiva. Pero acá hay algo fundamental en relación al consumo de marihuana. Y es que muchas parejas utilizan la marihuana como parte del vínculo. Hay personas que utilizan el consumo de forma frecuente para tolerar, para paliar una situación que realmente es tóxica, pero no por la sustancia en sí, sino porque se encuentran en un vínculo patológico, ¿sí? Entonces, ahí el consumo viene al lugar de herramienta para tolerar toda esa situación. Es decir, se usa el consumo para poder sobrevivir emocionalmente a situaciones de la vida cotidiana con tu pareja, concretamente. Y muchas veces inclusive su pareja también utiliza la droga como, porque imaginémonos un narcisista, ¿sí? Que
tiene una tendencia a querer tapar esa sensación de vacío o de aburrimiento extremo, y cuya pareja, para soportar ciertas situaciones propias del vínculo, de un vínculo tóxico, cae en otro vínculo tóxico, pero no porque la sustancia lo sea en sí misma, sino por el uso que le está dando, ¿sí? Entonces, al final terminan compartiendo la sustancia como un ritual de vínculo, ¿sí? Como una herramienta vincular, sin reconocer una dinámica de control que se juega dentro de la relación. ¿Por qué? Porque en ciertos vínculos tóxicos, la sustancia lo que hace es que como hay tensión previa sin resolver, opera como una pausa del conflicto, no como una resolución. Y ahí se escuchan frases como, ¿ves? Si así estamos bien, ¿para qué peleamos? ¿Sí? Cuando están bajo los efectos de una sustancia. ¿Sí? Pero en realidad es una pausa, porque el problema sigue ahí, la tensión sigue estando. El vínculo tóxico no desaparece, sino que se calma por un momento. ¿Por qué? Porque la marihuana lo que hace es activar el sistema endocannabinoide del cuerpo, ¿sí? Y está relacionado con el manejo del estrés. Entonces, te calma, te da tranquilidad. Es decir, que muchas personas usan el consumo de marihuana para obtener la calma que no pueden obtener sin el consumo. Se están, digámoslo de una manera, como automedicándose, ¿sí? Así como hay tantos estudios para el TDAH que dicen que terminan consumiendo cocaína muchas veces. ¿Por qué? Porque ataca el lóbulo prefrontal y eso opera como una droga para el TDAH, por ejemplo, ¿sí? Salvando las distancias. Entonces le genera un efecto que en esa persona, en ese momento de su vida, se vuelve funcional. Lo que no quiere decir que esté bien, pero sí tiene un efecto sobre ciertas áreas del cerebro que se vuelven importantes a la hora de regular ciertas cuestiones de la vida en ese momento bajo esas circunstancias. Pero, por ejemplo, también ha llegado gente a la consulta y que me dice que hace 4 años que toman ribotril. Y uno dice, pero el ribotril, cuando uno lee el prospecto, claramente no es algo que haya que consumirlo durante tanto tiempo, porque tiene efectos secundarios también. Y sin embargo, los médicos lo siguen recetando. ¿Sí? ¿Y está bien? No, no está bien. Pero quiero decir que no pasa nada más que con una sustancia porque es legal o es ilegal, no, sino que es algo transversal al uso de las sustancias. Por eso, la marihuana puede ser utilizada, instrumentalizada dentro de una dinámica de control. ¿Sí? Ser usada para callar conflictos, gestionar emociones de la otra persona, o como una condición para que haya cierta armonía, ¿no? Pero en todos los casos estos, tóxicos, totalmente tóxicos, tenemos que estar súper conscientes de que no está bien usado. Por eso las preguntas claves son si tenés la capacidad de elegir cuándo consumís, con quién o para qué, si sos consciente del para qué, ¿sí? Porque, por ejemplo, en las dinámicas del juego se ve muchísimo esto. La gente te dice, yo lo tengo controlado, y ni siquiera registra que en el fondo lo que está haciendo es utilizar la adrenalina que le genera el juego para poder callar sus emociones, ¿sí? Para poder no sentir el vacío o el aburrimiento o pensar en otras cosas. Ahora, lo que no podemos hacer es intentar tapar el sol con un dedo, porque si yo no regularizo el consumo de una sustancia que igual se consume y se va a seguir consumiendo, no puedo tener información clara. Y si realmente es un problema de salud pública, ¿cómo ayudo a los consumidores? Si no sé todo lo que tengo que saber para poder ayudar e informar a los consumidores de cuándo es un consumo responsable, cuándo deja de ser un consumo responsable, efectos a corto, medio y largo plazo, ¿sí? Es decir, en ese sentido, la experiencia de Uruguay es muy, pero muy rica. ¿Por qué? Porque visibiliza. Es lo mismo que con cualquier problemática de salud pública, con el narcisismo también. Es importantísimo que haya un día que esté totalmente orientado a pensar y visibilizar esta problemática. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que ni siquiera tiene ni idea de lo que estamos hablando. Entonces, cuando vos no ves esos patrones, es que puede llegar alguien y meterte en ese tipo de dinámicas. Pero igualmente hay estadísticas que a mi criterio no terminan de ser fiables, ¿sí? Pero no es que no hay nada tampoco. Y lo que dicen concretamente es que en la Argentina, durante el 2022, por ejemplo, según el INDEC y el Cedronar, el 13,8% de las personas consumió marihuana
en el último año entre 16 y 75 años, ¿sí? Que el 8,1% consumió en el último mes, entre también, siempre es entre 16 y 75 años la estadística, que el 8,13% consume anualmente y somos el tercer país en América Latina detrás de Uruguay en consumo, y que hubo un incremento, ¿sí?, de más del 150% de consumidores en los últimos 7 años. Es un montón, es insoslayable. Es decir, si uno no visibiliza y tapa esta problemática, digamos, no vamos a poder realizar ningún tipo de operatoria sobre el consumo, la problemática en torno al consumo, la visibilidad necesaria sobre el consumo que sí o sí tiene que tener por parte del Estado, ¿sí? No solo de los cultivadores. Y acá viene una de las más interesantes, que el 21,3% de los consumidores presentan signos de dependencia, que si uno lo observa este número, es inferior a la dependencia que se tiene sobre un montón de otras sustancias, ¿sí? Si lo comparamos, por ejemplo, con el consumo de azúcar, porque según la Organización Mundial de la Salud, el azúcar es una droga, ¿se entiende? Y prácticamente todo el mundo consume azúcar sin darse cuenta que en muchos casos se está drogando a través de la comida, ¿sí? El famoso bajón que le agarra a muchas personas en ciertos momentos, no por el consumo de marihuana, sino esa gente que todos los días se toma un café con muchísimo azúcar, por ejemplo. Ahí se está drogando esa persona, ¿sí? Es decir, tenemos que relativizar lo que consideramos que es una droga, porque estamos rodeados de sustancias que se consideran drogas, pero que ni siquiera lo pensamos, mientras que demonizamos algunas, invisibilizamos otras. Por eso acá la clave es no pensar a la planta como algo mágico o como un demonio, ¿sí? No nos vayamos a los extremos, porque ningún extremo es bueno, ni a la hora de pensar sobre la situación, ni a la hora del consumo. La verdadera pregunta es ¿qué lugar ocupa la marihuana en tu vida? Y si podés regular ese consumo a conciencia. Es decir, si la sustancia te controla a vos o si vos controlás medianamente el consumo. ¿La tenés que usar para todo porque si no, estás mal? Esa es una de las cuestiones. ¿Necesitas silenciar ciertas cuestiones personales a través de ese consumo? ¿Crees que realmente existe la posibilidad de un consumo responsable o que simplemente todo consumo es negativo?